Saludos cordiales. Bienvenidos al Laboratorio de Ingeniería Sísmica. En este video realizaremos una demostración de la respuesta de un sistema de un grado de libertad ante una excitación en la base de tipo armónica y también con respecto a la resonancia. Recordemos que la respuesta en vibración forzada, ya sea una fuerza aplicada o una excitación en la base, como en el caso de esta demostración, depende de la amplitud de la excitación, pero también del contenido frecuencial de esta. Para un sistema de un grado de libertad ante una excitación armónica simple, la relación entre la amplitud de la respuesta sobre la amplitud de la excitación se le conoce como el factor de amplificación dinámica. Y este depende principalmente del cociente entre la frecuencia de la excitación y la frecuencia del sistema, el cual denotaremos con la letra beta. Si nosotros graficamos el factor de amplificación dinámica contra beta, tendríamos una gráfica como la que vemos aquí. Para sistemas cuya frecuencia de vibración es constante, valores de beta cercanos a cero significan que la frecuencia de la excitación comparada con la frecuencia del sistema es muy pequeña, o bien que el periodo es muy largo. En este caso, el sistema se comporta prácticamente como un cuerpo rígido y el factor de amplificación dinámica es igual a 1. Si aumentamos la frecuencia, aumenta el valor de beta y también aumenta el valor del factor de amplificación dinámica, hasta llegar a un valor máximo. Este máximo se presenta cuando la frecuencia de la excitación es igual a la frecuencia del sistema, es decir, beta igual a 1. A este caso se le conoce como la resonancia. Cabe mencionar que en vibración forzada con amortiguamiento en resonancia, la amplificación dinámica es máxima y las amplitudes también son máximas, pero con valores acotados, a diferencia del caso sin amortiguamiento, donde las amplitudes crecen indefinidamente mientras la excitación sea persistente. Si continuamos aumentando la frecuencia de la excitación, el valor de beta aumentará a valores mayores que 1 y en este caso el factor de amplificación disminuirá. Incluso para valores de beta grandes, para frecuencias de excitación grandes, es decir, periodos cortos, el factor de amplificación dinámica puede llegar a tomar valores menores que 1. Es decir, que la amplitud de la respuesta va a ser menor que la amplitud de la excitación, lo que se conoce como deamplificación. Veamos cómo sería para nuestra demostración. En el experimento tenemos un modelo con 6 sistemas de un grado de libertad cuyas masas son prácticamente las mismas, pero tienen rigideces diferentes, por lo tanto, frecuencias de vibrar diferentes, siendo el oscilador de mayor altura el que tiene la menor frecuencia o el periodo más largo, y el oscilador de menor altura el que tiene la mayor frecuencia o el periodo más corto. Aplicaremos por medio de la mesa vibradora una excitación controlada de tipo sinusoidal con amplitud de 1 centímetro y variaremos la frecuencia de esta. Empezaremos con una frecuencia de 1.5 Hz. Para esta frecuencia, todos los osciladores se encuentran con valores de beta pequeños y por lo tanto la amplificación dinámica es baja. De estos, el primer oscilador de menor frecuencia es el que tiene las amplitudes mayores, ya que su factor de amplificación dinámico es el más grande. Aumentando la frecuencia de la excitación, vemos que también aumenta las amplitudes de los osciladores, en especial el oscilador de menor frecuencia, ya que para este la relación de entre la frecuencia y la frecuencia de la excitación, es decir, el valor de beta, se acerca a 1. Cabe mencionar que no estamos cambiando la amplitud de la excitación, esta sigue siendo de 1 centímetro. Lo que estamos cambiando es la frecuencia de la excitación y por lo tanto el valor de beta.
aumentando la frecuencia de la excitación a 2.4 Hz, vemos que el primer oscilador de menor frecuencia se encuentra muy cercano a la resonancia con la excitación y por lo tanto tiene las mayores amplitudes, ya que se encuentra en la zona de máxima amplificación dinámica, donde el valor de beta es aproximadamente 1. Mientras que el segundo oscilador empieza a tener grandes amplitudes, ya que el valor de beta para este se acerca a 1. Si continuamos aumentando la frecuencia de la excitación, vemos ahora que las amplitudes del primer oscilador comienzan a disminuir, ya que el valor de beta ahora es mayor que 1 y por lo tanto el factor de amplificación dinámica disminuye. Las amplitudes del resto de los osciladores siguen aumentando. De hecho, si aumentamos la frecuencia a 3 Hz, ahora el segundo oscilador se encuentra en cuasirresonancia con la excitación y el primer oscilador salió de la resonancia, mientras que el resto de los osciladores se acercan a la resonancia aumentando sus amplitudes. Nuevamente, aumentando la frecuencia de la excitación, las amplitudes del primer oscilador continúan disminuyendo y el segundo oscilador comienza a disminuir sus amplitudes, ambos con valores de beta mayores que 1, mientras que para el resto de los osciladores el valor de beta se acerca a 1 y sus amplitudes aumentan. En 3.9 Hz se presenta la cuasirresonancia del tercer oscilador, donde sus amplitudes son máximas. Si continuamos aumentando la frecuencia, los primeros 3 osciladores tienen valores de beta mayores a 1 y la amplitud de su respuesta ha decrecido. El cuarto oscilador es el que ahora se acerca a la resonancia. En 4.75 se encuentra la zona de máxima amplificación dinámica para este cuarto oscilador. Terminaremos la demostración aumentando la frecuencia a 5 Hz, ya que es el límite que tiene la mesa vibradora como frecuencia máxima. En este valor de frecuencia, la excitación de los primeros 4 osciladores tiene una relación de frecuencias beta mayor o igual a 1, y si pudiéramos continuar aumentando la frecuencia de la excitación, las amplitudes continuarían disminuyendo y en los otros 2 osciladores aumentarían. Por último, observemos la variación de amplitudes, en esta ocasión disminuyendo la frecuencia de la excitación, donde el proceso anteriormente descrito es el orden inverso.
Comenten entre ustedes y con su profesor de teoría la importancia de la amplificación dinámica y la resonancia en el análisis sísmico, así como la forma de aplicar lo aprendido en esta demostración en el diseño de estructuras.